Ning Yuan se encuentra atrapado en un calabozo, habiendo sido despertado por los llamados de una mujer desconocida que se encontraba en la misma situación, rápidamente dándose cuenta de que uno de los muros que tenía púas se iba acercando lentamente hacia él, sin tener salida alguna más que una ventana con barrotes de madera por la cual no podía salir. Por medio de un agujero podía ver a la chica que estaba al otro lado, llamada Sujin, quien tampoco sabía por qué o cómo había llegado hasta aquí, aunque como tenía un hacha, Ning le pidió que la usara para destruir los barrotes de su ventana, pero ella no tenía una como él, así que en lugar de eso le pidió que se la entregara para destruir la suya e ir en su rescate, pero Sujin tenía miedo de que no regresara por ella después de entregársela, pidiéndole que se lo prometiera, así que este, como un hombre honorable, lo haría por su vida. Si no cumplía con su palabra, tendría una muerte horrible, con eso convenciéndola de hacerlo, pero el hacha no cabía por el agujero, y cuando intentó agrandarlo con esta, se daría cuenta de que el muro era mucho más duro que el acero, matando así sus esperanzas de salir de aquí. Mientras el muro de púas se seguía acercando, Sujin se recriminaba el no haber tenido su primer beso antes de morir, aunque para Ning eso se podía arreglar fácilmente, solo tenía que acercar su boca al agujero y él haría el resto, siendo rechazado inmediatamente en su propuesta, entre bromas aún con esperanzas, ya que al enterarse de que la cama de Sujin tenía barras de hierro, le pediría una para destruir los barrotes de madera de su ventana, prometiendo que regresaría por ella frente al miedo que tenía esta a ser abandonada. Con eso Ning lograría salir justo a tiempo para no ser atravesado por la pared de púas, y al no escuchar más señales de él, Sujin asumiría que la dejó atrás, maldiciendo su suerte, recordando de paso cuando estuvo en una situación similar junto a un grupo de alpinistas. Siendo ella una estudiante de medicina, se encargaba de sus cuidados, con uno de ellos habiéndose torcido el tobillo, viéndose imposibilitado de seguir, siendo dejado atrás por sus compañeros, excepto por Sujin, quien quiso quedarse a su lado para no abandonarlo, con este agradeciéndole de paso con una declaración de amor, pero al ser rechazado por ella, al no ser su tipo de hombre, la terminaría abandonando a la primera oportunidad que tuvo cuando se curó, por eso maldiciendo la conducta egoísta de todos los hombres, pero ahora conocería a uno que nos dejaría mejor parados. Ning regresó como prometió para rescatarla, destruyendo su techo y recriminándole de paso su falta de fe, con eso sacándola de ahí justo cuando el muro de púas iba a aplastarla. Ahora Sujin se veía maravillada por su salvador, mientras este se daba cuenta de que estaban en la cima de un faro, en una isla remota que no conocía, disponiéndose a bajar por las escaleras para buscar una salida de este lugar, cayendo hacia el mar por culpa del mal estado de estas. Como Ning la protegió en su caída, terminaría quedando inconsciente mientras seguía su camino rumbo hacia las profundidades del océano, siendo rescatado finalmente por Sujin, quien no dejaría morir a su salvador, llevándolo como pudo hasta el interior de la parte baja del faro, donde había un cadáver que la espantó, eso y otro hombre que apareció para amenazarla, intentando buscar respuestas al motivo por el cual se encontraba allí. Shi Yang era su nombre, quien como no obtuvo la información que buscaba, continuaría con su interrogatorio, despertando a Ning, quien se veía bastante confundido, sin recordar siquiera quién era Sujin y todo lo que había vivido junto a ella, así que Shi Yang, al verlos tan sospechosos, decidió que lo mejor era matarlos, ante el riesgo de que pertenecieran a una banda de gángster rival, ya que él era uno, pero finalmente sería convencido por Sujin de que los perdonara, ya que Ning solamente presentaba un cuadro de amnesia por la caída, actuando ahora como si fuera un niño pequeño, ofreciendo de paso ayudarlo a averiguar un poco de su situación en la isla, examinando el cadáver el cual tenía un código y un mapa oculto en su interior que marcaba una zona en particular, mapa el cual a Ning le parecía conocido, pero no podía recordar de dónde, disponiéndose a seguir su camino para llegar hasta la zona marcada, mientras Shiyan aclaraba que todavía no confiaba en ellos y solo los mantenía a su lado como esclavos para que les consiguieran comida, de paso viéndose tentado ante la belleza de Sujin, intentando violarla en la cueva escondite que habían conseguido cuando tuvo la oportunidad, amenazando a Ning con que no se acercara o si no lo mataría, pero aún así este decidió ir en su ayuda, con mucho miedo. Después de ser brutalmente golpeado por Shiyan, le mencionaría que no debían pelear entre compañeros, ya que eran un equipo para sobrevivir en esta isla, como en un videojuego, manteniendo su conducta de niño de primaria tras su amnesia. Con eso este decidiría dejarlos tranquilos por ahora, habiendo recibido el regaño de buena manera, disponiéndose a aceptarlos como sus camaradas, ya sin sospechar de ellos, justo cuando escucharían unos gritos en el bosque, yendo en su dirección para ver cómo un hombre escapaba aterrado de alguien, cayendo finalmente en una trampa que había en el suelo, con los chicos manteniéndose escondidos para ver quién era el cazador, apareciendo en ese momento un hombre que parecía ser de una tribu caníbal, matando a sangre fría a su presa para llevárselo del lugar ante su mirada consternada. Con el peligro que presentaban estos caníbales, los chicos decidieron mantenerse juntos en todo momento para no correr riesgos, pero Sujin se separaría solo un instante para ir al baño, comenzando a escuchar extraños ruidos que venían del bosque, justo cuando sería emboscada por dos caníbales de la tribu, quienes la atraparon reduciéndola en el suelo y disponiéndose a matarla a sangre fría, mientras esta asumía que era el momento de su fin, despidiéndose de Ning para sí misma. Los chicos llegarían en su rescate al escuchar sus gritos, disponiéndose a luchar para salvarla, aunque antes de poder entrar en acción, uno de los caníbales sería abatido por un disparo realizado por una policía llamada Tracy, quien apareció en su ayuda, escapando junto a ella cuando fueron perseguidos por más caníbales de la tribu, quedándose atrás la policía para cuidarles la espalda, llegando hasta un río donde los tres camaradas prometerían apoyarse como un equipo y siempre estar juntos protegiéndose
preparándose para poder salir de esta isla, justo cuando Tracy regresaría para llevárselos a su escondite, donde conocerían a varios sobrevivientes más atrapados también en la isla: Ishigaki, el líder del grupo, Romeo, el actor, y Wen Xiang, el basquetbolista. Tracy había salido para averiguar un poco sobre la isla, encontrando en su camino un complejo arquitectónico gigantesco, decidiendo entre todos si realmente era una buena idea ir a ver su interior frente a la amenaza que presentaban los caníbales, con Chillán rápidamente haciéndose con el control de la situación con sus artimañas para decidir por su cuenta qué haría todo el grupo, yendo finalmente a explorar el complejo arquitectónico, el cual parecía ser una gran pirámide maya, adentrándose más en la zona para averiguar qué secretos escondía, mientras Ning disfrutaba de la excursión como si fuera un niño de primaria, dándole ánimos a Sujin con su alegría inocente. El grupo se dividió en dos, para que uno entrara al interior de la pirámide a investigar y el otro vigilara a los alrededores, con Sujin dejando atrás a los chicos después de haberle contado a Ning que cuando Chillán intentó violarla lo había envenenado en el proceso, y aunque secretamente ya le había administrado la cura, de todas maneras pronto sentiría un fuerte dolor agudo en el estómago como efecto secundario, una buena forma de karma por lo que le había intentado hacer. Así que mientras el grupo que se encontraba explorando el interior de la pirámide seguía su camino, el otro que estaba afuera vigilando sería atacado por la tribu de caníbales, quienes también llegaron al lugar, y justo cuando los chicos se disponían a refugiarse en el interior, los síntomas secundarios de Chillán comenzarían, dejándolo completamente imposibilitado de correr, así que Ning fue en su rescate frente a la inmensa lluvia de flechas que caían en su camino, mientras que Romeo, quien no se preocupaba más que por sí mismo, ya había llegado hasta la entrada de la pirámide, accionando de paso un mecanismo que hizo que la compuerta comenzara a cerrarse, con Ning y Chillán logrando entrar por los pelos a la pirámide para escapar de los caníbales, aunque habiendo sido sellada su entrada, ya que era un mecanismo que solo funcionaba una vez, además de que Ning había sido herido por una de las flechas, la cual tenía un veneno que Sujin no podía extraer, quedándole como mucho 10 horas de vida, así que necesitaban conseguir sí o sí la cura, obteniéndola de los caníbales. Chillán se sentía muy culpable viéndose como el causante de que le pasara eso, queriendo ir en busca de la medicina por su cuenta para salvarlo, pero frente al valor que mostraba Ning sin temer a la muerte, a pesar de tener amnesia y ahora mismo la mentalidad de un niño de primaria, Ishigaki decidió que era prioridad encontrar una salida de esta pirámide para ir en búsqueda de la medicina en manos de los caníbales y salvarlo, siguiendo así su camino por los pasillos, pasando por varios escalones hasta llegar a un lugar donde había bastante agua y parecía ir subiendo de nivel poco a poco, con varias torres levantándose desde el fondo. En ese momento verían a un grupo de 4 personas que estaban en el agua pidiendo por su ayuda, convenciéndolos de que los salvaran, ya que uno de ellos podía interpretar las escrituras al interior de la pirámide, además de explicarles cómo funcionaba el mecanismo de las torres para poder atravesar este lugar, con eso rescatándolos para salir juntos de aquí. Su grupo estaba conformado por André, un mercenario ruso, Ding, un poeta, Rika, una ama de casa, y Giraud, un arqueólogo. Ninguno de ellos sabía tampoco por qué estaba aquí, así que después de que Giraud interpretara unas escrituras que mencionaban que la salida estaba en la parte más alta de la pirámide, se dispondrían a cruzar por el agua, haciendo un sorteo donde decidirían en qué orden escalarían las torres, quedando en último lugar para su pesar Rika, ya que sería la que correría un mayor riesgo, teniendo menos tiempo para escalar el intervalo de 10 minutos en que se accionaban las entradas de agua al lugar, así que Ishigaki cambiaría de puesto con ella para su alivio, comenzando así a subir a cada una de las torres desde la más pequeña a la más alta, apoyándose unos a otros para llegar a la cima frente a la crecida constante del nivel de agua, hasta que se toparían con una salida alternativa a la de su plan originalmente, yendo a averiguar antes de que fuera completamente sumergida por el agua, pero Rika se adelantaría a investigar, accionando por accidente un mecanismo, el cual la atrapó tras una compuerta que tenía unos escritos que hablaban sobre un sacrificio necesario para que la verdadera salida fuera revelada. Con eso el grupo asumiría para su pesar que ésta había muerto, así que lamentando su partida seguirían su camino, llegando finalmente hasta la torre más alta, donde encontrarían la salida de esta prisión de agua, llegando ahora hasta un altar que exigía otro sacrificio más para poder abrir la compuerta principal, teniendo que quedarse sí o sí alguien atrás, ya que no había nada que pudieran usar en su lugar como reemplazo, así que Romeo ofrecería dejar atrás a Ning, ya que en la condición en la que se encontraba, ahora afectado por el veneno de las flechas de la tribu, solo era un estorbo para el grupo, pero Chillán tenía una mejor idea, dejarlo a él en su lugar, noqueándolo para que no pueda seguir protestando, dejándolo finalmente atrás como sacrificio para poder salir todos los demás de la pirámide a salvo, viendo una vez más la luz del día en el final de su camino, con Sujin comenzando a tratar a Ning usando unas hierbas medicinales de la zona, logrando que despertara de su envenenamiento, mientras Chillán y André iban de regreso para buscar a Romeo, llevando unas rocas para usar en el altar en su lugar, aunque como este fue atacado por una misteriosa criatura, al oír sus gritos asumieron que lo habían perdido, olvidándose de él para siempre, mientras que los chicos serían atacados por una serpiente gigante, comenzando a enfrentarla como podían, hasta que Chillán apareció para salvarlos, cayendo por una cascada en el proceso, siendo encontrado por los demás junto a Wen Xiang, quien también había caído mientras escapaba de la serpiente. Justo en ese momento aparecerían los caníbales, rodeándolos con su gran número,
número, y como Jirau parecía entender su idioma, su líder se acercaría para hablar con ellos, usando lo poco que sabía de chino para preguntar si conocían a un doctor tuerto que había vivido en esta isla años atrás, siendo justamente el maestro de Jirau. Así que todos serían llevados a la tribu de nombre Gouillon, con el objetivo de salvar a su líder, que padecía de una enfermedad fácilmente curable en el mundo civilizado, pero aquí sin medicamentos debían improvisar con algunas hierbas de la zona. Así que mientras Sujin, André y Tracy iban por alguna que pudiera servirles, los demás se quedarían como rehenes, teniendo hasta el amanecer para regresar, o si no, serían ejecutados. Jirau de paso les contaría un poco sobre su maestro, el hombre tuerto llamado Zico, quien investigaba sobre la tribu Gouillon con la esperanza de descubrir el secreto de la inmortalidad, recibiendo el apoyo económico de una misteriosa organización hasta que finalmente falleció, o eso era lo que creía, ya que al parecer, después de su falsa muerte, vino hasta esta isla para seguir con su investigación, ayudando a la tribu con su conocimiento médico, hasta que finalmente desapareció junto a otras personas que vinieron en su búsqueda, perdiendo su pista en un volcán cercano. Sujin y compañía regresarían justo a tiempo con la hierba que necesitaban, yendo rápidamente a curar al líder de la tribu, logrando así ganarse el aprecio de los Gouillon para poder seguir su camino hacia el último lugar donde se había visto al Doctor Tuerto, el volcán, asumiendo que ahí podían encontrar una pista para poder salir de esta isla, aunque antes de eso tendrían una gran fiesta de despedida, siendo atacados en la noche por unos monos que convertían en una especie de zombies a todos los que mordían o rasguñaran, siendo el nuevo líder de la tribu afectado por la mordida de uno de estos, ordenando en ese estado de frenesí el asesinato de los chicos, quienes comenzarían a escapar nuevamente de la tribu Gouillon, rompiendo lazos con esta, ya destinada a su extinción por culpa del virus zombie. El grupo se dividió, producto de la persecución, siguiendo su camino por separado, rumbo hacia el volcán, topándose con más de estos monos zombie, donde Xiyang sería herido por ellos, contagiándose del virus, quedándole pocas horas antes de perder completamente la cordura. Así que Ning, mientras comenzaba a tomar el liderazgo en su trayecto, poco a poco recuperando su mentalidad de antes de la amnesia, se vería decidido a buscar una cura en el volcán, donde lo más probable era que se encontrara el laboratorio del Dr. Zico, quien había experimentado con la inmortalidad, siendo sus sujetos de prueba a los monos zombie, y si no llegaban a tiempo, le prometería a Xiyang que lo mataría con sus propias manos mientras todavía fuera humano. Llegando finalmente hasta el volcán, el grupo de Sujin caería en unas arenas movedizas rumbo hacia una cueva subterránea, quedando Ishigaki inconsciente por un golpe en la cabeza. Así que Tracy y André se irían por su cuenta a explorar, encontrando unas instalaciones modernas en la cueva, separando caminos en distintas direcciones para investigar, mientras esta se mantenía cauta respecto a él, ya que lo conocía de cuando se enfrentaron en un caso policíaco, habiendo matado a su hermano en el escape de los mercenarios rusos, así que esperaba por el momento en que se vengara de ella, mientras que el grupo de Ning también llegaría al lugar para aventurarse en la cueva, dejando atrás a Jirau, quien había contraído fiebre, y Xian, quien ya estaba perdiendo la visión por el virus zombie, prometiendo que regresarían con ellos junto a la medicina. Tracy llegaría hasta un lugar gigantesco que estaba lleno de vehículos para la construcción, y justo cuando estaba investigando sería atacada por un tipo que tenía una ballesta, tal como André, así que asumiría que este finalmente venía por su venganza. Justo cuando Ning y Ding llegaron también a las instalaciones, viendo de paso a André corriendo en dirección de los disparos que se escucharon, con este último al ser atacado por Tracy, asumiendo que ella finalmente quería matarlo por lo sucedido hace años, comenzando así su pelea entre mercenario y policía frente a la mirada de los chicos que no sabían por qué peleaban, yendo a Ning para intentar detenerlos, amenazándolos con deshacerse de las pocas provisiones de comida que les quedaban, siendo estas de vital importancia para sobrevivir, así que con eso los terminaría convenciendo de que se detuvieran, volviendo todos a la cueva para reunirse con Sujin, Wenqian y Ishigaki, quien ya había despertado después de su golpe, disponiéndose a ir en busca de Xiyan y Jirau para tratar sus enfermedades, pero al llegar hasta el lugar donde los habían dejado, estos ya no se encontraban y no habían señales de alguna pelea, así que asumirían que alguien se los había llevado al interior del laboratorio, regresando así para seguir averiguando más de las instalaciones, encontrando una supercomputadora que tenía acceso a todas las cámaras de seguridad, con Ishigaki comenzando a monitorearlas para guiar a los chicos en su investigación en la búsqueda del antídoto para el virus zombie, con Sujin y compañía llegando hasta una parte del laboratorio que tenía a los monos sujetos de prueba para la inmortalidad, mientras que Ning y compañía a un gran comedor que estaba lleno de cadáveres de científicos que solían trabajar allí, siguiendo más adelante para encontrar a otro cadáver que parecía conservado en mucho mejor estado que los demás, revisándolo y encontrando una libreta que tenía la mayoría de sus hojas arrancadas, justo cuando André vería de reojo a alguien que los estaba vigilando, yendo en su persecución, dejando atrás a los chicos. El grupo de Sujin, por su parte, llegaría hasta un laboratorio que tenía especímenes humanos, viéndose horrorizados por dichos experimentos, pero al seguir su camino serían atacados por un sujeto que les lanzó una bomba, siendo salvados por Tracy, asumiendo que André había vuelto para intentar matarla de nuevo, aunque Sujin no creía que este pudiera hacer algo así. Primero debían asegurarse de sobrevivir, intentando escapar con Ding a la cabeza hasta la salida más cercana, con este último recibiendo un flechazo del atacante que rozó su oreja, pero no le impidió
decidió abrir la compuerta para que las chicas entraran, quedando él finalmente atrás ya que no podía moverse por culpa de la toxina que tenía la flecha. Con eso finalmente cerrando la compuerta, mientras una bomba iba cayendo en su dirección, Sujin y Tracy asumirían que este había muerto, siguiendo su camino para escapar de su persecutor, aunque de todas maneras se verían encerradas en una sala, la cual comenzaría a ser llenada por un gas, haciendo que cayeran inconscientes y siendo atrapadas por el tipo que las seguía. Al escuchar las explosiones, Ning y Wenxiang regresarían a la sala de la supercomputadora para ver qué sucedió, con Ishigaki contándoles que había logrado ver tan solo una silueta del hombre que se llevó a las chicas, deduciendo que era André el culpable. Ning había traído consigo la libreta del científico, la cual contenía una contraseña que podía darles mayores privilegios de administrador en la computadora, ingresándola para investigar más sobre las instalaciones, pero esta requería de un segundo paso de seguridad, las huellas dactilares del científico dueño de la libreta, y si no cumplían con ese paso, en 10 minutos todo el lugar se autodestruiría, eligiendo al basquetbolista de su equipo para esta crucial misión, Wenxiang, quien debía ir a buscar el brazo del científico a toda velocidad, llegando hasta la sala donde se encontraba en tiempo récord, pero le terminaría dando miedo la idea de cortarle el brazo a un cadáver, recordando sus traumas del pasado cuando falló un tiro crucial para que su equipo ganara, aunque Ning lo convencería poniendo toda su confianza en él, apoyándolo para que cumpla con su objetivo, haciendo que este finalmente trajera consigo todo el cuerpo del científico, corriendo a máxima velocidad justo cuando André aparecería en su camino, asumiendo que haría algo para detenerlo, aunque pudo pasar a través de él sin problema alguno, con este pareciendo bastante confundido, pero Wenxiang finalmente llegaría a destino, cayéndose justo cuando solo faltaban un par de segundos, pero poniéndose de pie nuevamente para hacer una gran clavada con la mano del científico, logrando así salvar el lugar de la autodestrucción.